Muchos quieren tomar el modelo de los 12 apóstoles como un modelo para el discipulado hoy. ¿Por qué será que están equivocados? Vea, yo soy Gregory Kedrowski, este es mi canal de YouTube que se llama Teología 101, 101 porque no es tan difícil entender la Biblia. Solo es que tenemos que observar lo que la Biblia dice, o sea, hacernos la pregunta ¿qué dice la Biblia? Y luego tomarlo todo en su debido contexto y ver qué es lo que Dios quiere decirnos. Estamos en esta serie estudiando sobre lo que es el discipulado, como el discipulado bíblico, ¿ok? Y estamos tratando estoy introduciendo este estudio del término discípulo. ¿Por qué? Porque la Biblia no menciona la palabra discipulado, ¿ok? Vemos discípulos en la Escritura, vemos la obra de hacer discípulos, de ser discípulos. Entonces, si queremos saber qué es el discipulado bíblico, tenemos que empezar con el término que Dios nos dio que definir, y el término es discípulo. Y ahora estamos en esta introducción viendo estas tres cosas. Solo vimos la primera cosa en el video anterior, la transición, ¿ok? Un discípulo, ¿qué es lo que quiero decir con transición? Un discípulo al principio de los evangelios, un discípulo al principio del ministerio terrenal de Cristo Jesús se ve muy diferente de un discípulo al final del ministerio terrenal de Cristo Jesús. Un discípulo en el libro de Hechos, ¿okay? Al final del ministerio terrenal de Cristo Jesús, se ve muy diferente de un discípulo en los evangelios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay una transición tomando lugar. Cristo tomó como un concepto conocido, el discipulado, este asunto, este concepto de hacer discípulos como un aprendiz de vida. Entonces tomó un concepto que ya existía y a través de su ministerio lo cambiaba poco a poco, lo cambiaba para que fuera lo que él quería al final de su ministerio. Y esto es el discipulado que vemos al final del ministerio de Cristo Jesús, más bien, como digo, en el libro de Hechos. Entonces, como vemos, un discípulo, o como vimos, un discípulo en el libro de Hechos se ve diferente del discípulo al principio de los evangelios, al principio del ministerio de Cristo Jesús. Entonces, el libro de Hechos registra el discipulado después de su evolución durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús. Nos dará un cuadro mucho más claro de la forma de discipulado de Jesucristo que podemos ver en los evangelios. Entonces, el error que queremos evitar en esta parte de la transición es que no queremos agarrar todo nuestro conocimiento de lo que es un discípulo, que es el discipulado, que es la obra de hacer discípulos del libro de Hechos, y llevar este entendimiento al principio de los evangelios. Eso sería un anacronismo, ¿ok? Un error en cuanto al cronismo, a cronos, en cuanto al tiempo. Tenemos que tomarlo en su debido contexto. Cristo agarró el concepto del discípulo, okay, al principio de su ministerio y empezó a cambiarlo poco a poco para evolucionarlo, mudarlo, cambiarlo para que fuera lo que él quiso al final de su ministerio. Entonces, al final de su ministerio es donde nosotros podemos ver el cuadro más exacto de lo que Cristo quiso en cuanto a su discipulado, su obra de ser y hacer discípulos. Okay? Entonces, viendo el libro de Hechos, estamos viendo el producto final, viendo los evangelios, estamos viendo la obra en progreso. Ahora lo que queremos es seguir con esta parte. Es una breve introducción. Estas dos cosas aquí son rapiditos, ¿ok? Quisiera hablar de las dispensaciones y hablar de los 12 apóstoles, y estas cosas tienen algo que ver el uno con el otro. Pero en cuanto a las dispensaciones, piense conmigo. Hechos 2, ¿ok? En el libro de Hechos. Ahora, no tengo muchos versículos en estos dos puntos, ¿ok? Dispensaciones y los 12, porque es demasiado fácil que hacer. Entonces, con esto puedo dibujar un poco, ¿ok? Tenemos una división, ¿ok? Si estamos aquí con el libro de Hechos, esto es después después del ministerio de Cristo Jesús, aquí en los evangelios. En los evangelios vemos la obra de discipulado en progreso porque es una revelación progresiva, y luego en el libro de Hechos vemos el discipulado, el discípulo tal como Cristo lo quiso. ¿Okay? Entonces una transición
rapidito ahí, 3 años y medio, de un concepto que existía antes, discípulos, y Cristo lo cambió para que fuera lo que Él quiso. Ok, dispensaciones, porque estamos hablando de una diferencia entre una dispensación y otra dispensación, o épocas, si quiere pensarlo en épocas. Ok, porque cuando estamos hablando de dispensaciones, la dispensación no es lo mismo que una época. Una dispensación es lo que Dios dispensa por medio de los pactos. Lo que dispensa es una mayordomía. Vemos la mayordomía de los creyentes antes de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, que eso es un poco diferente que la mayordomía de los seguidores de Él después, ¿ok? Entonces es la diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento a grandes rasgos. Entonces en Hechos 2 marca, como aquí, marca un cambio dispensacional muy importante en las Escrituras. Antes de Hechos capítulo 2, Cristo estaba físicamente presente con sus discípulos. Entonces, estando físicamente para sus discípulos, ellos podían seguirle. Cuando nosotros hablamos de seguir a Cristo Jesús no está aquí físicamente para que nosotros podamos verlo, seguirle, hacerle preguntas, escucharle, comer con Él, andar con Él, estar con Él físicamente. Entonces, cuando vemos el discipulado antes de Hechos 2, estamos viendo un discipulado muy particular, muy específico, ¿ok? Los discípulos de aquel entonces podían andar con Jesús, como dije, podía hablar con Jesús, verlo con los ojos, tocarlo físicamente, y aún en ese contexto de discipulado como entre comillas físico, sabemos que Cristo escogió a 12, especialmente a los 12, para seguirle más de cerca. Entonces, Cristo había escogido a unos 12 individuos, con los 12 discípulos que llegaron luego a ser los apóstoles para seguirle físicamente aún más de cerca. O sea, no todos los discípulos seguían a Cristo Jesús como los 12, que la mayoría, la gran mayoría. Usted sabe, cuando llegamos a Hechos 1, vemos 120 discípulos. De los 120, solo 12 eran los 12, como que andaban con Cristo Jesús de tiempo completo. Los demás tenían sus trabajos y sus responsabilidades, estaban en la casa, en la calle, en los campos, haciendo sus trabajos, lo que sea, y no seguían a Cristo Jesús todo el día, todos los días, como vemos a los 12 hacer. Pero después de Hechos capítulo 1, después de la ascensión de Cristo Jesús, este modelo del discipulado cambió. Ahora nosotros hablamos de seguir a Jesús, hablamos de ser seguidores de Cristo, de ser discípulos del Señor, pero no, obviamente es diferente hoy que antes. ¿Por qué? Porque el Señor ya no está presente físicamente para que nosotros pudiéramos seguirle, ¿ok? Seguirle para estar cerca de Él. Y aún cuando Él estaba físicamente aquí en los evangelios, ¿ok? En los evangelios, me falta una S. En los evangelios, ¿ok? Cuando Cristo estaba físicamente en la tierra con sus discípulos, vea, no, es que no todos le seguían físicamente todos los días, solo los 12. Entonces, cuando Él estaba presente físicamente, solo unos pocos discípulos escogidos podían seguirle así de cerca todos los días, aprendiendo de Él, como ese discipulado uno a uno de que muchos hablan. ¿Ok? Hoy día es muy diferente. Hoy día no le seguimos físicamente, hoy día más bien le seguimos espiritualmente. Entonces, antes, solo unos pocos en el mundo, solo unos pocos podían ser discípulos del Señor. Y de todos los discípulos del Señor, solo unos pocos podían andar con Él todo el día. Unos pocos, 12. Ok, hoy es diferente. Hoy, todos los discípulos de Cristo Jesús tienen la presencia de Cristo Jesús adentro. Todos le seguimos espiritualmente. Ok, Él está presente con todos sus discípulos hoy día en la iglesia. Antes estaba presente con solo unos pocos, ¿ok? En el Medio Oriente, ahí en Jerusalén y las afueras, ahí en Samaria, ¿ok? En lo que es la tierra prometida. Y entre estos pocos, unos cuantos, 12, digamos, estaban con Él de todo el día.
Y nosotros hoy en día, todos los creyentes, todos los discípulos, todos los cristianos, todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos la presencia de Cristo Jesús, el 100% Dios omnipresente. Dios está con todos nosotros todos los días, siempre. Y además, debido a que Él no está aquí físicamente en la tierra, ¿cómo es que le seguimos? Porque no le vimos, porque no le vemos. Como los 12, es que ellos veían a Cristo Jesús, podían hablar con Él, hacerle preguntas. ¿Cómo es que nosotros seguimos a Cristo Jesús? Es principalmente de una manera figurativa. ¿Por qué? Porque Él no está aquí físicamente. Entonces, principalmente nosotros seguimos a Cristo Jesús por medio de las Escrituras, obviamente iluminadas por el Espíritu Santo, pero le seguimos espiritualmente, o sea, figurativamente, porque estamos aprendiendo de Él a través de la Biblia, la Escritura, y le seguimos. Ya no le podemos seguir físicamente de vista como los discípulos durante su ministerio en los evangelios, su ministerio terrenal, porque Él no está aquí con nosotros. Entonces, un discípulo, es que tome esto en cuenta, piense esto conmigo, porque vamos a estar estudiando qué es un discípulo. Si queremos saber cuál es nuestra obra del discipulado que Él quiere que hagamos, ser y hacer discípulos, tenemos que empezar con una definición de discípulo. Un discípulo se ve muy diferente en los evangelios. Aún con la transición, se ve muy diferente al principio de los evangelios que al final de los evangelios, pero después de su ascensión, ven, todo cambia. ¿Ok? Y esto tiene que ver con las dispensaciones. Antes estamos hablando acerca de otra dispensación, otra mayordomía bajo el Antiguo Testamento y el pacto de Moisés, la ley de Moisés. Después de su ascensión, especialmente después del libro de Hechos y la transición que toma lugar en el libro de Hechos de Israel a la iglesia, vemos un cuadro mucho más diferente de qué es un discípulo en el libro de Hechos. Entonces tenemos que tomarlo en cuenta. Un discípulo se ve muy diferente antes de Hechos 2 en comparación con los discípulos después de Hechos 2. Y nuestra imagen, nuevamente, nuestra imagen más clara de un discípulo durante nuestra época de la iglesia se halla en el libro de Hechos, no en los evangelios. Muchos quieren correr a los evangelios, para ver el discipulado puro de nuestro Señor, de cómo es que Él hizo discípulos. Bueno, Él hacía discípulos de una manera muy específica, porque estaba en la tierra. Pero hoy día Cristo Jesús no está en la tierra para que le sigamos. Él está dentro de nosotros por medio de su Espíritu. Es el Espíritu de Cristo que mora en todos nosotros. Nos dio su palabra en la Biblia y la Escritura. Le seguimos figurativamente, o sea, espiritualmente, aprendiendo de Él en la Escritura. Es muy diferente de lo que vemos en los Evangelios. Tome cuidado, ¿ok? Vamos a tomar esto en cuenta en nuestro estudio. Solo es que estoy tratando de preparar el terreno del cerebro un poco. Ok, los 12. ¿Qué es lo que podemos ver de los 12? Vea, el uso de los 12, escúcheme bien. El uso de los 12 discípulos, 12 apóstoles. El uso de ellos como un modelo para el discipulado hoy día, en el mejor de los casos, es problemático. ¿Ok? ¿Por qué? Se debe a que, bueno, a mucho, pero piense conmigo, vea, tenemos que mencionar esto porque la gran mayoría de los discípulos, si usted compra un libro acerca del discipulado, si usted tiene ese libro famoso, los 12, digamos, de cómo se hicieron los 12 o algo así, por un hombre que tiene apellido Bruce, F. Bruce. Es que él toma el modelo de los 12 como el ejemplo de cómo hacer discípulos. Es una equivocación. Y la gran mayoría de los materiales disponibles sobre el discipulado hoy en día se basa en esto. Se basa en la gran comisión, se basa en el ministerio terrenal de Jesús con los 12 discípulos que llegaron a ser luego los 12 apóstoles. Pero otra vez, vea, los 12 siguieron a Jesús físicamente durante 3 años y medio. Esto no era, vea, aún hablando así, nosotros no podemos seguir a Cristo Jesús físicamente como los 12. Ok, esa es una diferencia suficientemente grande como para tomarla en cuenta. Pero aún piense, seguir a Cristo como los 12
no era la norma para la mayoría de los discípulos aún en aquel entonces en los evangelios. Que obviamente, y tampoco es así la norma para nosotros, para ningún discípulo después de Hechos 2, porque Cristo ascendió al cielo en Hechos capítulo 1. El modelo de los 12, ¿ok? Para que alguien no me grite herejía, herejía, ¿ok? El modelo de los 12 es más bien un modelo del desarrollo de líderes. ¿Ok? Eso es un patrón de cómo desarrollar líderes que podrían reemplazar al líder que está ahí haciendo los nuevos líderes. Que no es un patrón tanto como del discipulado normal, ni en aquel entonces, ni tampoco, o mucho menos en nuestros días durante la época de la iglesia. Los 12 y su entrenamiento bajo Jesús, eso no forma ningún ejemplo para nosotros del discipulado. Ok, yo sé que eso suena horrible porque muchos quieren agarrar esto del modelo de los 12 como para un modelo del discipulado. No lo es. No es que no lo es. Más bien ellos, los 12, y su capacitación con el Señor Jesucristo, eso forma un modelo y un patrón de cómo desarrollar líderes. Líderes que van a reemplazar al líder que está formándolos como líderes en su ausencia para llevar a cabo la obra que Él les dio que hacer. Cristo Jesús sabía que iba a ir a la cruz, que iba a morir y que Él murió, luego resucitó y que es lo que Él hizo al final de su ministerio. Encargó a los 12 como los líderes. Vemos a Pedro, que es el líder de los 12 líderes ahí de la gran comisión para dirigir a los otros discípulos a predicar a Cristo en Jerusalén, en Samaria, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero digamos, Cristo formando a los 12 no es el modelo del discipulado, ni en los evangelios, porque vemos, yo no sé cuántos otros discípulos, ¿cuántos discípulos había en los evangelios? ¿Solo 12? No. Muchos más, como dije, cuando al final llegamos al mínimo, al número mínimo de discípulos, después de la resurrección y su ascensión, habían 120 discípulos en Hechos capítulo 1, 120. Entonces, obviamente, no había solo 12. Y Cristo tenía más discípulos que solo 12. Los 12 forman parte de los 120 discípulos. Pero Cristo hizo algo especial con los 12, un grupo pequeño. ¿Qué es lo que Él estaba haciendo con los 12? Entrenándoles para reemplazarse, como los líderes de la obra en su ausencia. Los 12 forman un cuadro del desarrollo de líderes, no del discipulado en sí. Si usted quiere decir que, bueno, el desarrollo de líderes es como un subparte, un subcategoría, un subgrupo de discipulado. Ok, está bien, pero no es el discipulado común y corriente. No es el patrón para el discipulado común y corriente. Que piense, el mismo patrón y modelo vemos en la vida y en el ministerio del apóstol Pablo. Pablo hacía discípulos. ¿Cómo es que él hacía discípulos del Señor? Vemos a Pablo en Asia Menor, vemos a Pablo en Medio Oriente, vemos a Pablo en Europa. ¿Y qué está haciendo? Está predicando en las calles, está anunciando el evangelio de Jesucristo en las sinagogas, está evangelizando para ser discípulos de los inconversos y cuando se convierten, Él está enseñándoles la palabra de Dios, abundancia de palabras, ¿ok? Busque esa frase en su Biblia, abundancia de palabras, con abundancia de palabras edificaba a los santos, está haciendo discípulos, ¿cómo? Predicando la palabra de Dios. Pero él andaba en su equipo misionero con unos cuantos pocos. Gente como Lucas, gente como Silas, gente como Bernabé, gente como Timoteo, gente como Tito. Pablo estaba formando a esos pocos, Lucas, Timoteo, Tito. Como vemos a Timoteo, Pablo pudo dejar a Timoteo en Éfeso para ser el pastor allá. Pudo dejar a Tito en la isla de Creta para levantar líderes allá. ¿Por qué? Porque él los había entrenado, los había desarrollado como líderes para que en su ausencia ellos pudieran seguir haciendo discípulos, levantando la obra en la iglesia.
Pablo estaba formándolos para ser los líderes que lo reemplazarían a él después de su muerte y en su ausencia. Entonces, cuando hablamos de los 12 apóstoles, el ejemplo de los 12 es como el ejemplo del equipo misionero de Pablo. Todo eso forma un patrón, un modelo para nosotros, un ejemplo del desarrollo de líderes, no del discipulado común y corriente para el creyente común y corriente. El discipulado es otra cosa. Tenemos 120 discípulos al principio de Hechos, al final de los evangelios, 120. Los discípulos están dentro de esos 120. Entonces, ese es el modelo para el discipulado aquí. Okay. ¿Cómo es que Cristo formó a los 120? Ese es el discipulado. El ejemplo de discipulado, algo que podemos agarrar para hacer, ¿qué es el discípulo? ¿Cómo podemos ser discípulos y hacer discípulos? Podemos aprender de los 120. Pero cuando analizamos a los 12 o los pocos que formaban el equipo misionero de Pablo a través de los años de su ministerio en los viajes misioneros, cuando analizamos esos grupitos, ¿qué estamos analizando? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo cómo formar líderes. Líderes que reemplazarían a nosotros cuando nosotros no estamos aquí. En nuestra ausencia, ¿quién va a dirigir la obra? ¿Todos los discípulos? No, porque ser líder requiere un poco más de entrenamiento específico. Y esto es lo que vemos que Cristo hizo con los 12, lo que Pablo hizo con su equipo misionero. Desarrollaron líderes para reemplazarse en su ausencia. Entonces sabemos que al buscar una definición del término discípulo, y vamos a buscar una definición del término discípulo porque no vemos el término discipulado en la Biblia. Entonces, si queremos hablar de un discípulo, de discipulado, de hacer discípulos, de ser discípulos, tenemos que empezar aquí con este término discípulo. Discípulo. Al buscar una definición del término discípulo en la Escritura, debemos hacer dos cosas, tomando en cuenta lo que sabemos. Que hay una transición que está tomando lugar en el concepto del discipulado. El concepto del discipulado, que empieza aquí. El discipulado existía antes de Cristo Jesús. Discipulado. Había discípulos. Cristo agarra este concepto del discipulado y lo transforma en algo, que vemos al final de su ministerio. Él empezó con algo que existía. Y al final terminamos y vemos que él terminó con algo que él quiso. Entonces tenemos que observar primero, o tenemos que empezar primero con la observación. Como digo siempre, nuestro método del estudio bíblico es que leemos la Escritura y solo observamos. La pregunta que nos hacemos es la misma siempre. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué dice la Biblia? Necesitamos hacer un buen esfuerzo para no adelantarnos a interpretaciones basadas en nuestras presuposiciones. ¿Por qué es que digo eso? Porque nosotros tenemos presuposiciones porque leemos cómo es el discípulo en el libro de Hechos, cómo es el discípulo en nuestra mente hoy en día. Yo soy un discípulo de Cristo Jesús. Entonces, lo que yo soy en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento tiene que ser lo mismo que veo en los evangelios. Y yo digo, no. Porque no solo tenemos una revelación progresiva en la Escritura, dispensaciones, tenemos que tomar en cuenta de que hay una transición en el concepto del discipulado. Discipulados. Bueno, es que no puedo escribir y hablar a la misma vez. Tenemos que simplemente observar. Y observar en contexto. En contexto. El contexto siempre define, como el término se define por el uso en contexto. Y cuando estamos leyendo un pasaje que tiene que ver con el discipulado, con un discípulo, tenemos que hacernos la pregunta, ¿en dónde encaja el pasaje en la revelación progresiva de las Escrituras? ¿O dónde encaja en la transición que estaba tomando lugar en aquel momento de la historia? Para ubicar el pasaje bien en la transición, ubicarlo bien en lo que Dios está haciendo, ubicarlo bien en la progresión de lo que estamos viendo. Y tomar esto en cuenta, porque hay una transición. Cristo no inventó nada nuevo con el discipulado. Cristo ya agarró un concepto que existía antes. Había discípulos de los
Romanos, discípulos de Juan el Bautista. Él tenía discípulos, los fariseos tenían discípulos, Moisés tenía sus discípulos. Entonces él agarró este concepto y cambió el concepto. Entonces vemos una evolución del concepto de discipulado. Tenemos que tomarlo en cuenta. También las dispensaciones. Antes es que seguían a Cristo Jesús físicamente. Hoy no es así. Seguimos a Cristo Jesús después, ahora hoy, después de su resurrección y su ascensión, seguimos a Cristo Jesús hoy figurativamente, leyendo la Biblia, conociendo a Cristo Jesús, haciendo lo que Él nos dice. Es seguirle, pero Él no está físicamente como antes. Entonces tenemos que tomarlo en cuenta, las dispensaciones. Y los 12. Vean, es que lea los evangelios. Los 12, el ejemplo de los 12, el modelo que vemos en el ministerio de Cristo hacia los 12. Los 12 forman un ejemplo de desarrollo de liderazgo, de líderes. No es un cuadro perfecto de lo que es el discipulado en sí. El discipulado en sí es una obra mucho más general, que mucho más grande, mucho más gordo. Y con estas cosas en mente ahora podemos echar un vistazo a lo que la Biblia dice acerca de discípulos. Porque si el discipulado, o sea, la obra de ser discípulos y hacer discípulos, como hemos visto, si esta obra de discipulado, de ser salvos, ser discípulos y estar creciendo en la santificación, estar creciendo, conformándonos a la imagen de Cristo, si es el discipulado, la obra de hacer discípulos, evangelizando a los inconversos, edificando a los santos, a los creyentes. Esto, nuestra misión de vida, lo que tenemos que hacer para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Nuestra misión de vida. Primero debemos saber qué es, ¿Qué es esta obra? Y para saber qué es esta obra, si estamos hablando de ser discípulos, hacer discípulos, Hermano, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es? Un discípulo, ¿qué es? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se describe bíblicamente? ¿Cómo es un discípulo? ¿Cómo es? De esto quiero hablar en el siguiente video. Espero que me puedan acompañar. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente y hasta entonces, por favor, aprendan la Biblia. Aprendan la Biblia. No es muy difícil. Teología 101. Recuerde, no es tan difícil. Léala. Léala en su contexto. Piense. Aprenda la Biblia para hacer lo que ella le dice.